FM 89.1, Radio Universidad. El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, que hay cerca de 150 pacientes que habían dado COVID positivo y que han mejorado con la aplicación de plasma de recuperados de COVID-19, esto que tomó repercusión también a partir del tratamiento que le están efectuando al intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, en base a esta técnica que está en exploración, por supuesto, pero obviamente queremos saber de qué se trata y para eso vamos a charlar con Juan Pablo Estañaro. Él es médico especialista infectólogo del Hospital Mi Pueblo de Florencio Varela, allí también aquí de la provincia de Buenos Aires, y docente de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Aquí Mauro Jardón, Camila Sansi te saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mauro, Camila y a toda la audiencia. Un gusto charlar con vos y que nos atiendas estos minutos para poder entender un poco de qué se trata, obviamente más allá de estos tratamientos que se están ensayando, un poquito más acerca de este virus que se va conociendo información día a día, ¿no? Esto es un poco así, hay que entenderlo de esta manera, Juan Pablo, digo, para enmarcar nuestra charla. Se van haciendo estudios y diferentes análisis que llevan a determinar que no tenemos un conocimiento completo del virus, ¿no? Mira, te voy a usar un ejemplo que usé yo en la única mesa de examen que pude evaluar este año en la materia de microbiología. Bien. Una bolilla tiene un tema que es coronavirus. Sí. Diciembre del año pasado, el último examen final, le tomé coronavirus a una estudiante. Febrero de este año le tuve que tomar coronavirus porque le había tocado una bolilla a otra estudiante totalmente distinta. Uh-huh. Las cosas que me dijeron fueron totalmente opuestas. ¿Qué voy con esto? ¿Y las dos tenían razón en ese momento? Las dos tenían razón, claro, claramente. Ese es el punto. Esto es una enfermedad nueva que se conoce hace 100 días. Son mutaciones de virus ya conocidos, cuyo comportamiento es distinto a lo que veríamos habitualmente y justamente a la importancia que esto tiene para la salud de la República Argentina. Particularmente en febrero, cuando le tocó la bolilla coronavirus, me reí porque le dije a la estudiante, bueno, hablar de coronavirus, hace de cuenta que no estamos en que este virus, este COVID-19 todavía no estaba circulante porque no le podía tomar algo que no teníamos conocimiento. Claro. Y como vos bien decís, este virus nuevo lleva a cosas nuevas, ya sea terapéuticas, y de conocimiento de mecanismos de transmisión de las enfermedades. Porque probablemente, si le preguntas a tu audiencia, si hace 90 días sabían lo que era el R0, que es la tasa de transmisión, te iban a decir que no, y hoy muchos saben lo que es el R0 de este virus. Y en el medio fuimos encontrando distintas evidencias o no evidencias de drogas que se conocían, drogas nuevas que se estudiaron y drogas que la verdad es que no se saben para qué se crearon y como no se saben para qué se crearon, la probaron contra el virus. Y es así que fuimos empezando a hablar de hidroxicloroquina, fuimos empezando a hablar de antivirales específicos, de antivirales que conocíamos para el HIV, y se fueron haciendo todo en base a ensayo y error. Hoy por hoy realmente no tenemos un tratamiento que sea 100% efectivo para el coronavirus, por eso lo nuevo, o mejor dicho, lo que más certeza puede llegar a tener es esto que vos nombraste del plasma de personas que donan. No sé si hasta ahora soy claro con lo que quiero transmitir. Sí, perfecto, porque también lo que sucede es que cuando empieza a haber un tratamiento en estudio o se descubre una droga que tal vez tenga un impacto en los contagiados, no, eso se empieza a tomar en los medios y empieza a quedar también en el inconsciente de la gente que te dicen después, no, tomando sol con vitamina C se te cura el virus, ¿no? Y eso es también lo que hay que tratar de atacar, ¿no? Esta desinformación que para hacer un estudio, como decís, un virus que tiene 100 días, para hacer un estudio, corregime, no sé, yo no soy especialista, lo sos vos, pero ¿cuánto tardan en hacer un estudio si una droga es efectiva en determinado virus? ¿Cuánto se tarda generalmente? Mira, te la voy a hacer más simple con el tema de algo que sí sabemos
en profundidad ahora. Te voy a poner 2 ejemplos. Para descubrir fehacientemente que el tabaquismo producía o produce eventos cardiovasculares, los ensayos clínicos, mejor dicho, los estudios de cohorte que demostraron eso se llevaron durante 70 años. Para demostrar fehacientemente que el control del virus del HIV bajo tratamiento, que es un tratamiento efectivo, y un tratamiento inocuo para la población, se tardaron 20 años. Bien. Claro. ¿Se entiende? Y esto lleva 100 días, 110 días como máximo. Ahora, lo que sí estamos buscando es, de todas las cosas que tenemos, cuál es la más efectiva. Y obviamente, muchos científicos, hematólogos principalmente, dijeron, bueno, si la gente se cura y produce anticuerpos, ¿cuál es el efecto que van a tener esos anticuerpos que producen en personas que pasaron una enfermedad leve sobre aquellas personas que están cursando activamente la enfermedad? ¿Y cuál tenemos es? que... ¿Cómo? ¿Y cuál es justamente? Justamente es lo que estamos probando. El problema es que tenemos ya evidencia de otras enfermedades similares en la cual un investigador argentino tuvo mucho que ver, que fue Maistegui, con una enfermedad que se conoce como el mal de los rastrojos de Pergamino, la fiebre hemorrágica argentina, y Maistegui dijo exactamente lo mismo. Si tenemos personas con la enfermedad confirmada, en la cual le administramos el plasma o el suero de estas personas a las otras personas enfermas, Maistegui vio que había o aumentaba la sobrevida. Basándonos en eso, es que empieza el Ministerio de Instituto de Hemoterapia, de la provincia de Buenos Aires, en recolectar plasma de personas enfermas. Obviamente estamos todos bajo estudios científicos y bajo protocolos de investigación. Todavía resultados publicados con el plasma no hay, pero el boca a boca habla de que sería efectivo. ¿Cómo es exactamente el proceso, no, de donación de plasma? Bien, bueno, no soy hemoterapista, tengo un conocimiento bastante básico del tema, pero la persona se acerca a donar sangre, Sí. Es como si fuese una donación de sangre un poquitito más prolongada en el tiempo, se saca la sangre, se centrifuga, se separa el plasma de la parte, digamos, de los glóbulos rojos y el plasma se guarda, se refrigera. Bien. No sé si después sufren algún proceso específico inherente al plasma en sí, pero lo que buscan es los anticuerpos que están circulando o nadando, valga la redundancia, en ese plasma. ¿Hay alguna posibilidad, es como 1 más 1 es 2, el hecho de que, por ejemplo, una persona se contagia y genera anticuerpos, o hay posibilidades de que, aunque te contagies, no generes anticuerpos? Eso es justamente lo que no sabemos, porque no tenemos estudios científicos que demuestren la cinética de anticuerpos en el organismo. Probablemente, como decís vos, es una probabilidad matemática. Te contagias y producís anticuerpos. Los primeros estudios en la población china demostraban que sí hay síntesis de anticuerpos, que más o menos empiezan a aparecer a partir del 5º, 6º, 7º día de inicio de los síntomas y que permanecen elevados, una clase que es la IgM, durante 15 días y después persisten elevados la otra clase de anticuerpos que es la IgG. Por eso se les pide a las personas que tuvieron la enfermedad que vayan a donar una vez que tienen resolución de síntomas y en general se espera más o menos unos 14 días después de la resolución de síntomas. Porque de esta forma encontraríamos, todo lo pongo en imperativo, en circulación este subtipo de anticuerpos que se llama IgG. Otra pregunta que estuvo generando polémica, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, sabemos que el intendente, ¿no?, de Lomas de Zamora, Insaurralde, se contagió y estuvieron hablando de la posibilidad, bueno, que se contagie su mujer, ¿no?, Jessica Sirio, y ella salió en el programa en el que sale en Telefe, hablando que creía que no se había contagiado porque ella lleva una vida saludable, ¿no?, que consume como muchas vitaminas, hace mucho ejercicio. ¿Hay alguna relación sobre contagiarse el virus y tener, no sé, una, entre comillas, vida saludable? Bueno,
Hay ramas de la medicina que hablan de la salud neuroendocrina. Yo particularmente, no es que descrea en esa rama de la medicina, sino que descreo en que haya algún tipo de ingesta de vitaminas o la probabilidad que por hacer más actividad física o tener una vida más sana en lo que es la alimentación, te vayas a evitar de contagiarte de ningún virus. Esto es un virus respiratorio. Como todo virus respiratorio, primero, si todas personas que fuesen contacto estrecho de una persona que está cursando la enfermedad, desarrollaría sí o sí la enfermedad, hoy en Argentina no tendríamos 37.000 casos, sino que estaríamos casi duplicados. No es algo perfecto la transmisión, aunque sí es muy probable, ¿sí? Probablemente hay que tomar en cuenta dos cosas. Uno es que Jessica Sirio, por lo que yo tengo entendido, no desarrolló síntomas. Sí. No. Y en personas asintomáticas todavía no se sabe muy bien cuál es el valor real de la técnica diagnóstica que es el hisopado con la determinación de PCR. Eso es para considerar. Y segundo, puede ser que no se haya contagiado. O sea, no todos núcleos familiares de personas con casos confirmados van a desarrollar la enfermedad. Sí se sabe que tienen mayor chance de desarrollarla. De hecho, si miramos los partes del Ministerio de Salud de la Nación, vemos que actualmente, dentro de la solapa que hablan del núcleo epidemiológico, la inmensa mayoría son por contactos estrechos con casos confirmados. Pero no es el 100%. Todavía queda mucho, ¿no? Por descubrir, obviamente. ¿Qué es lo último que se sabe? Vos marcabas esta situación porque hubo una confusión también hace algunos días por parte de una vocera de la Organización Mundial de la Salud que hablaba justamente de esto de los asintomáticos, que tal vez no contagiaban tanto como los que tenían síntomas. Pero digo, ¿cuáles son los últimos descubrimientos que se han hecho con respecto al coronavirus? Por ahí el más importante publicado en la última semana es probablemente el que habría que multiplicarlo y sumar mayor cantidad de evidencia en la utilización de un corticoide barato que se llama la dexametasona. Ajá. Que, digamos, lo pongo siempre en imperativo porque esto es información nueva y como siempre hay que verificarla. Pareciera ser que aquellas personas con enfermedades moderadas o graves, o sea, las que están internadas en los hospitales y principalmente las que están internadas en terapia intensiva, se beneficiarían con la administración de la dexametasona. Inicialmente, cuando comenzó la pandemia, había un manual que había sido publicado por el Servicio de Salud del Ejército Chino que desaconsejaba la administración de corticoides. La dexametasona no es un corticoide, pero pareciera ser que la última evidencia publicada en una revista más importante de medicina hablaría de un efecto beneficioso. Bien. Pero ahí ya hay un estudio, hay resultados. Claro, hay un estudio inicial de evaluación. Falta multiplicarlo a mayor cantidad de gente, que fue básicamente lo que ocurrió. Están todos al tanto de lo que pasó con la hidroxicloroquina, que fueron publicados en dos de las revistas científicas más serias, y los investigadores que publicaron eso terminaron reconociendo que les habían alcanzado una base de datos que ellos no tenían, le habían alcanzado los resultados de una base de datos y ellos no tenían acceso a la base de datos para poder cuantificar efectivamente, o mejor dicho, llegar efectivamente a los resultados que les habían pasado. En contexto del coronavirus, esto que se conoce como infodemia, que es la publicación de datos falsos en revistas científicas o en medios masivos de comunicación, es algo que hay que tener muy en cuenta y estar muy atrás para evitar, digamos, en caer en los sesgos de
la desinformación o de la malinformación. Sí, seguro que es muy importante. Bueno, después vemos lo que pasó con un grupo antivacunas hace no mucho tiempo, ¿no? En base a justamente este tipo de desinformaciones. Ahora también lo que todos se preguntan, y obviamente que es lo que más queremos saber, estamos esperando, es qué avances puede llegar a haber o hay en este momento con respecto a una vacuna, si eso se puede saber o todavía es muy pronto. Hay, como decimos en infectología, en el tapete 23 vacunas en estudio. Hay una que está pronta a ser probada, pero digamos, tenemos un solo paralelismo de lo que ocurrió con vacunas en enfermedades relativamente nuevas, y hago siempre que puedo el ejemplo de lo que ocurrió en el año 2009 con la gripe A. En gripe A tuvimos los primeros casos para los primeros días de abril, y la vacuna recién la tuvimos disponible entre septiembre, no me acuerdo si fue septiembre o octubre de ese año. Sabiendo que la vacuna de la gripe, o la vacuna de gripe así de forma global, ya estaba creada y sabíamos más o menos qué antígenos teníamos que usar para generar la vacuna. Con coronavirus estábamos partiendo casi de cero, pero pareciera ser que dos de las industrias farmacéuticas más importantes se unieron, creo que es AstraZeneca y Pfizer, para crear, unificar esfuerzos para que la vacuna sea lo más rápido posible. Las expectativas hablan de septiembre más o menos como probabilidad que esté. Obviamente que todavía estamos lejos de tener una fecha real de aparición de la vacuna. ¿Hay alguna relación entre el virus y el clima, por ejemplo? Porque en un momento se generó como, la duda sobre esto, y tenemos como casos en determinados países donde se genera un rebrote, ¿no?, del virus, y hay otros países como, por ejemplo, no sé, Italia o España, donde de repente se liberó muchísimo la cuarentena y por ahora no hay indicios de rebrotes. ¿Hay alguna relación entre estas dos cosas? Mira, la relación que hay para cualquier enfermedad respiratoria es: cuanto más cercano estamos uno del otro, más probabilidad existe de contagiar. Y es hiperconocido que cuanto hace más frío, más encerrados estamos en nuestras casas o donde sea, ¿sí? De hecho, fijémonos que año a año en la población pediátrica los brotes o los casos de bronquiolitis ocurren cuando los nenes están en el colegio. Claro. Entonces, medio que extrapolamos lo que sabemos acerca de cercanía entre cada uno de nosotros, extrapolamos lo que sabemos de probabilidad de contagio del resto de las enfermedades virales, y siempre tenemos la tendencia a decir, durante el invierno tenemos mayor chance de enfermarnos por virus respiratorio. Ejemplo típico, gripe. Ejemplo típico, los coronavirus que es el que está produciendo la pandemia. Pero sin embargo nos dimos cuenta, y ese era el gran miedo que teníamos en Argentina, porque tuvimos una enfermedad respiratoria que en el hemisferio norte afectó saliendo del invierno y entrando en primavera, y nosotros veníamos saliendo del verano para entrar en primavera. Nuestro miedo era esto, lo que está ocurriendo en Latinoamérica, pero sin embargo, si mirás la cantidad de casos y la explosión de los casos, la mayoría de los casos, como vos bien dijiste, España e Italia, ocurrieron durante el invierno. Fines de invierno, principios de primavera. Claro, sí. Y hay países que hoy están entrando en la primavera que siguen teniendo casos. O sea, las enfermedades respiratorias se transmiten durante todo el año. Sí. Lo que tenemos que lograr, de alguna forma, mantener la distancia social entre nosotros. También estaba el concepto de que este virus no se replica o se replica con menos probabilidad cuando la temperatura es más cercano a los 25 o a los 20 grados. Tampoco es realmente algo cierto, porque los virus, cuando se replican en células que tienen 37 grados, entre 35 y 37 grados de temperatura, pero no es algo tan exacto, no es algo matemático. Claro, porque también sucede que si uno también lo piensa de esa manera, tenés el caso de Brasil, por ejemplo, que generalmente está, ¿no?, con temperaturas, bastante tropicales siempre, y sin embargo tenemos como una cantidad de casos que cada vez es mayor, ¿no? Como la propagación del virus, veo que no se frena en ese caso. Creo que hoy superó el 1.000.000 de casos Brasil, para tener una idea. Sí. Ahora, creo que había leído la noticia, ahora 1.000.000 de casos en Brasil,
Y fíjate que estamos hablando de dos países que tomaron dos medidas totalmente distintas. Una, no adoptar la cuarentena, que fue Brasil, y nosotros que adoptamos el aislamiento social preventivo obligatorio. Podemos discutir si fue temprano o no, pero la realidad es que con una sola medida la cantidad de casos es totalmente distinta. Claro. Vos como infectólogo, Juan Pablo, ¿qué decidirías o qué le recomendarías, ¿no? En base a la evidencia que tenemos, como el presidente también está rodeado de un grupo de infectólogos? ¿Cuál sería tu opinión ahí en esa mesa, los pasos a seguir? Bueno, primero, si yo como infectólogo estuviese al lado de la mesa me sentiría con mucho orgullo. Porque básicamente los infectólogos que están asesorando al presidente, no sé si conocen los currículum, pero bueno, está el presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, el expresidente de la Sociedad Internacional de SIDA, el expresidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología. Estamos hablando de gente muchísimo renombre. De hecho, la doctora Carla Bisotti, que es la que habitualmente aparece en los partes, la buscás, la googleás y tiene muchísimos trabajos científicos publicados. O sea, yo no puedo saber más que ellos en ninguna medida. Hay que considerar dos cosas. Hago medicina clínica, o sea que yo veo el futuro en base a muertes, no muertes. Lo que me cuesta muchísimo es relacionar ese concepto con la pérdida económica, ¿sí? Porque obviamente, llegando casi a 100 días de aislamiento social, la pérdida económica es monstruosa. Ahora, y por otro lado tenés también los médicos, nosotros los mismos médicos infectólogos tenemos las ganas, la necesidad del contacto social, pero también sabemos la potencialidad que tiene el virus y sabemos el porcentaje de ocupación de las camas que tenemos, ya sea en terapia intensiva, que es lo que más nos preocupa, porque en general el porcentaje de ocupación de camas leves es muy bajo, pero siempre estamos jugando con qué es lo que puede pasar. Y fíjate que hace 2 días ayer casi llegamos a los 2.000 diagnósticos por día, estamos pisando los 1.000 fallecidos desde que comenzó la pandemia, y vos mirás las curvas y vos ves que la curva va en picada para arriba. O sea que estamos, digamos, entrando, no sabemos, en la fase inicial del famoso pico, y hay un asesor del presidente, que es el doctor Tomás Orduna, que es un gran médico infectólogo del Hospital Muñiz, que con mucho sentido común dijo, podemos tener una montaña como el Everest o como Sierra La Ventana. Claro. ¿De qué va a depender esa variable? De cuán separados estemos los argentinos entre sí. Y el otro tema que viene también a consideración, y esto no es muy lindo en la parte gráfica, pero todos hemos estado, por ejemplo, o sea, desde que comenzó la pandemia sabemos que tenemos que lavar las manos, que es uno de los mecanismos de prevención. Sabemos que tenemos que tener distancia entre sí, porque es el otro mecanismo de prevención. Sabemos que tenemos que toser en el codo porque es otro mecanismo de prevención, y así con cada una de las medidas. Pero sin embargo, hemos estado en los baños públicos y uno sabe que después de hacer cualquier necesidad tiene que lavarse las manos, y cuántas personas salen del baño sin lavarse las manos. Y eso ya nos inculcaron desde la infancia. Entonces, habiéndote hecho esta pequeña introducción, hoy la medida más efectiva para que esto no se transforme en Chile, en Ecuador, en Colombia, dejo de lado Brasil porque lo de Brasil ya es catastrófico, la mejor medida es el distanciamiento social. Si no lo podemos cumplir voluntariamente, el ejemplo, lo que ocurrió con los runners en Palermo, el ejemplo que pasó el fin de semana en Recoleta, que salieron a bailar los vecinos, si no lo podemos cumplir voluntariamente, vamos a tener que cumplirlo obligatoriamente. Porque muchos hablamos de la responsabilidad individual que tenemos frente a la pandemia, pero llega un momento que la responsabilidad individual se corta y pasa a ser una responsabilidad colectiva. Olavarría hasta hace 10 días no tenía casos. Sí. No sé si están al tanto de lo que pasó con esa tendencia de una
votación que había puesto el intendente de Olavarría en Twitter, que creo que me acuerdo si 10, 15 días atrás. Sí, me acuerdo, que fue también una polémica con las autoridades provinciales. Justamente, planteaban una polémica con las autoridades provinciales para liberar a Olavarría de la cuarentena. Venían con, creo que la votación era si se había que liberar o no, si tenían que suspender o no la cuarentena. Venían por su cuenta, ¿no? Venía mayormente sí, como que había que liberar la Olavarría. Olavarría a las 4 de la tarde empezó a notificar casos de coronavirus y a las 8 de la noche, cuando cerró la votación, la misma población de Olavarría dijo no liberemos la cuarentena. Bien. ¿Qué pasó en el medio? El famoso viaje a Capital de una de las personas, el famoso asado que ocurrió en Olavarría, y Olavarría se dio cuenta que por un pequeño error, por una responsabilidad individual de 6, 7, 8, 10 personas, las que sean, tuvo todo el municipio que volver para atrás. Obviamente estoy usando un ejemplo drástico. Sí, pero se entiende, obviamente. Juan Pablo, te agradecemos muchísimo por estos minutos para que podamos entender un poquito más y por supuesto que estamos en contacto permanente ante cualquier novedad. Perfecto, muchas gracias a ustedes, saludos a toda la audiencia. Que tengan buenas tardes. Un abrazo grande. Juan Pablo Estañaro, médico especialista infectólogo del Hospital Mi Pueblo de Florencio Varela, también docente de la Universidad Nacional de La Plata, aquí en Radio Universidad. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.